Muy bien. Y una música muy alegre, muy caribeña, que gracias a esa modernidad también tenía puertos y tenía formas de grabación de esa música y, y se comenzó a internacionalizar esa música. Incluso en el libro también ponen el ejemplo de, bueno, Carlos Vives a principios de los noventas es un buen ejemplo de esa música um, tropical pop, por decirlo así, Mm. o la misma Shakira, nacida en Barranquilla, hija de toda esta historicidad que nos acabas de dar. ¿Cómo es ese salto a lo internacional? ¿Cómo es que comercialmente, bueno, también está de pronto eso de vender la música, sí, en cierta forma, como en forma de rescate, Sí, sí, sí. de nostalgia? No, pero nos estamos adelantando mucho, llegando a los años 90, porque, o sea, otra cosa muy importante en el éxito de la música era que desde un principio era internacional, muy internacional. O sea, las casas disqueras de los Estados Unidos que empezaron a principios de los años del siglo XX, Brunswick, Victor, etcétera, eran empresas completamente internacionales desde el principio. O sea, enviaban sus agentes a Japón, al África, a todos los países de América Latina a grabar, ¿no? Entonces llevaban consigo grabadoras muy básicas, muy primitivas, desde nuestro punto de vista, pero eran portátiles, ¿no? Porque eran gramófonos, ¿no? O sea, era una caja que se podía llevar y la gente una persona iba de Nueva York a Barranquilla, fue a un hotel, alquilaba un cuarto en el hotel, fue al mercado, digamos, de Barranquilla o a Basurto, en Cartagena, buscaba músicos, los llevaba a su hotel y los ponía a grabar ahí mismo en el cuarto del hotel, ¿no? En un disco de cera. Entonces empacaba ese disco de cera y lo enviaba o lo llevaba a Nueva York y ahí podían comercializarlo. O buscaba músicos del país y los llevaba a Nueva York a grabar con una orquesta de la casa, ¿no? De la casa disquera, que era de músicos internacionales de todas partes de América Latina. Eh, y buscaban siempre un sonido que iba a vender. Era una empresa netamente comercial, o sea, buscando siempre algo que vendía, ¿no? Que captaba el oído del público, y un público obviamente muy variado, público en los Estados Unidos o un público en Colombia, etcétera. Entonces era una empresa completamente internacional y eso ayudaba a que la cumbia, el porro, etcétera, se podía escuchar en todas partes, a través del disco, a través de la radio, que era otro elemento muy importante, la radio, eh, y las mismas orquestas. Lucho Bermúdez, por ejemplo, iba desde el principio, no solamente de Cartagena a Bogotá, sino a Buenos Aires, a La Habana, Cuba, etcétera. Entonces, y en Buenos Aires, por ejemplo, presentaba Lucho Bermúdez y ahí mismo surgían orquestas o las orquestas, las mismas orquestas de allá cogían la cumbia, cogían el porro y hacían sus interpretaciones de esa música en Buenos Aires y la grababa, etcétera. Entonces se volvió internacional desde muy temprano, desde el principio. Y esa era una parte de su éxito. Bien, bien, bien. Sí, ya me iba adelantando porque eso, pues ahí fue donde comenzó a internacionalizarse ese movimiento caribeño. Después llega a tantos países de Latinoamérica, a cada país haciendo su versión de la cumbia.